La mañana del lunes en la boutique Ava de la Quinta Avenida comenzó con el aroma del café recién hecho y el ruido sordo de los tacones sobre el suelo de mármol. Evelyn Turnblad inspeccionaba meticulosamente la nueva exposición de mercancías, arreglándose de vez en cuando el pelo rubio perfectamente peinado. Sus dedos, adornados con un único anillo, una fina banda de platino con un pequeño diamante, se deslizaban sobre las blusas de seda. «Janet, esto es inaceptable», se detuvo Ava ante el puesto de pañuelos. «Se supone que una colección de primavera debe crear un ambiente de ligereza. Lo que tienes aquí es una funeraria. Quita todos los tonos oscuros, sustitúyelos por pasteles». La joven vendedora, tirando nerviosamente del dobladillo de la falda del uniforme, se apresuró a cumplir la orden. Ava la miró y suspiró débilmente. La chica era diligente, pero no tenía sentido del estilo. Tendría que enseñarle o encontrar una sustituta. «Señorita Rodríguez, venga a verme dentro de 5 minutos con el informe de ventas», le espetó al pasar a la encargada, una mujer escultural vestida con un traje austero. En su despacho, decorado en tonos claros con ocasionales toques de oro viejo, lo primero que hizo Ava fue revisar su correo. Entre las cartas comerciales había una personal de una vieja amiga, Carol, que la invitaba a un acto benéfico. Ava se encogió de hombros. Últimamente, este tipo de actos no hacían más que irritarla. Especialmente fastidiosas eran las miradas compasivas de las señoras que conocía cuando se presentaba sin su marido. Cuando la señorita Rodríguez puso la carpeta con los informes sobre la mesa, Ava ya había esbozado el plan de desarrollo para el siguiente trimestre. «Siéntate, María». Ava señaló una silla. «Cuéntame cómo van las cosas con la nueva colección». Mientras la gerente informaba de las ventas, Ava escudriñaba las cifras. El negocio iba viento en popa. Habían abierto 2 boutiques más en el último año y los beneficios no dejaban de aumentar. Ava había construido este negocio desde los cimientos, invirtiendo no solo dinero sino también su alma en cada detalle. «Bien, pero la tasa de devoluciones sigue siendo un poco alta», comentó, tomando notas en su cuaderno. «Refuerza el personal de tallaje y actualice la formación en comunicación con el cliente». El día pasó volando con su ritmo frenético habitual. Ava volvió a casa tarde, cuando ya había anochecido. La espaciosa casa de las afueras estaba en silencio. Lloyd volvía a trabajar hasta tarde, algo habitual últimamente. Quitándose los zapatos de tacón, Ava entró en la cocina. La habitación, impecablemente limpia, estaba reluciente. Su ama de llaves, Martha, había hecho un trabajo excelente, como siempre. Había una nota sobre la mesa escrita con la habitual letra descuidada. «Reunión importante con clientes. Llegaré tarde». Ava puso mecánicamente la tetera en el fuego. Solían cenar juntos, comentando los acontecimientos del día. Ahora aquellas veladas parecían un recuerdo lejano. Algo había cambiado sutilmente en su relación. ¿Cuándo había empezado? Quizá cuando la segunda tienda de ella empezó a dar beneficios y Lloyd se quedó atrapado en un puesto de mando intermedio. Hacía 15 años que se habían conocido en la inauguración de una galería de arte. Lloyd la había impresionado por su agudeza mental y su ambición. Alto, esbelto, de atentos ojos marrones y sonrisa encantadora, destacaba entre los demás hombres. Ella recordaba especialmente la pasión con la que hablaba de sus planes de construir un imperio de la construcción. Los primeros años de su matrimonio habían sido felices. Lloyd apoyó su idea de abrir su propia boutique, la ayudó con el plan de negocio, y entonces algo se rompió. Su carrera se estancó mientras la de ella despegaba. Él sonreía menos, bebía más, se quedaba en el trabajo más a menudo. Ava sacó una botella de vino blanco de la nevera. Se sirvió un vaso y se dirigió a su despacho. El hábito de revisar las finanzas al final del día se le había metido en la sangre desde que el negocio había despegado.
Abrió el portátil y empezó a mirar los extractos de las cuentas. Algo le llamó la atención. Una transferencia importante, realizada hacía 3 días. El importe era de $250,000. Frunció el ceño, tratando de recordar para qué podría haberse utilizado el dinero. No estaban previstas grandes compras en las tiendas. Tampoco había gastos personales de esa magnitud. En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe. Se oyeron los pesados pasos de Lloyd. «¿Ava? ¿Estás en casa?» Su voz sonó un poco tensa. «En el estudio», respondió ella, sin apartar los ojos de la pantalla. Lloyd apareció en la puerta. Olía ligeramente a alcohol y a un perfume desconocido. Llevaba la corbata desabrochada y en la camisa se le veía una mancha de salsa. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Ava mirando atentamente a su marido. «Normal, negociaciones normales», se encogió de hombros y apartó la mirada. «¿Y tú qué haces?» «Revisando las cuentas. Cariño, ¿sabes dónde fueron a parar 250,000 la semana pasada?» Lloyd se congeló un instante. Casi imperceptiblemente, pero Ava captó el hipo. «Oh, eso. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el proyecto de inversión? Una inversión inmobiliaria rentable. Está todo arreglado. Te enseñaré los documentos más tarde». Habló rápidamente, evitando mirarla a los ojos. «Vale, te espero», respondió Ava con calma. Lloyd se apresuró a retirarse, alegando cansancio. Ava hizo girar su copa de vino entre las manos, pensativa. Sin duda, algo iba mal. Su marido nunca había entendido de inversiones. Prefería mantenerse al margen de los asuntos financieros. A la mañana siguiente, al recoger la ropa desparramada de su marido, encontró un cheque arrugado en el bolsillo de su chaqueta. Restaurante Marcos, un establecimiento caro en el centro de la ciudad. Fecha: anteayer por la noche. Son las 7 de la tarde. Cena para 2, botella de vino caro. Esa noche, Lloyd dijo que tenía una reunión con los contratistas. Ava guardó con cuidado el cheque en el cajón de su escritorio. Era demasiado pronto para sacar conclusiones, pero siempre había confiado en su intuición. Y su intuición le gritaba que había una grieta peligrosa en su vida perfectamente afinada. El domingo por la mañana estaba nublado. Ava estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo distraídamente el café frío. Lloyd había salido para una importante reunión con los contratistas, el domingo a las 8 de la mañana. Se vio reflejada en la reluciente cafetera y notó cómo sus rasgos se habían afilado en la última semana. Subió al primer piso y se detuvo ante la puerta del despacho de su marido. Nunca se había permitido revisar sus cosas. Le parecía indigno de su relación. Pero ahora algo se había roto en el sistema de confianza que habían construido durante 15 años. El despacho de Lloyd siempre había sido la personificación del caos, a diferencia de su espacio de trabajo, perfectamente organizado. Archivadores amontonados por todas partes, notas adhesivas garabateadas sobre la mesa y hojas de papel arrugadas que sobresalían de la papelera. Ava empezó a revisar los papeles metódicamente. Facturas de electricidad, contratos antiguos, registros telefónicos. De repente, una hoja cuádruplemente doblada se deslizó de una carpeta. Era el borrador de un contrato de compraventa, una casa en un barrio de lujo, 3 dormitorios, un terreno de 1/4 de acre, $400,000. Pago inicial, 250,000. Exactamente la cantidad que había desaparecido de la cuenta. Ava cerró los ojos, recordando la conversación de hacía 3 semanas. Lloyd había estado inusualmente animado, hablando de una magnífica oportunidad de inversión inmobiliaria. «Es una gran oportunidad, cariño», había persuadido, pavoneándose por el dormitorio. «La casa está en muy buenas condiciones, el barrio se está desarrollando, el precio se duplicará en un par de años». «¿Por qué tanta prisa?», preguntó entonces. «Los otros compradores ya están listos para dejar un depósito. Tenemos que actuar rápido». Ella estuvo de acuerdo.
creyendo en su entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo había el mismo brillo en sus ojos. Volviendo al documento, Ava examinó los detalles. El comprador era un tal John Smith, un nombre demasiado corriente para ser real. El vendedor era una inmobiliaria llamada Premier Estates. El nombre de contacto era Marilyn Quart. Ava sacó su teléfono y marcó el número de su gestora bancaria. Alex trabajaba con ella desde hacía más de una década y siempre estaba dispuesta a ayudar. Señora Turnblad, me alegro de saber de usted. Su voz sonaba desacostumbradamente cautelosa. Alex, necesito información sobre una transferencia reciente. 250,000, el miércoles pasado. La pausa en el otro extremo del cable se prolongó. Sí, recuerdo esa transacción. El señor Turnblad vino personalmente al banco. ¿A dónde fue a parar el dinero? A la cuenta de la empresa Premier Estates. Yo, francamente, quería llamarte. Esto no es exactamente una transacción rutinaria para ti. ¿Por qué no llamaste? El señor Turnblad proporcionó un poder notarial suyo, uno muy convincente. Ava sintió que se le enfriaba la espalda. ¿Poder notarial? Lloyd tenía acceso a su firma en papeles de negocios. Gracias, Alex. Por favor, envíame todos los detalles de esta transacción. Colgó el teléfono y volvió a coger los papeles. En el último cajón de su escritorio encontró una tarjeta de visita de una agencia de detectives privados. Ava recordaba a su propietario. Raymond Price había ayudado una vez a examinar candidatos para un puesto directivo en una boutique. Cuando marcó el número, le temblaron los dedos. Los pitidos parecían interminables. Aquí la agencia Price. Señor Price, soy Evelyn Turnblad. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto, S.R.A. Turnblad. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito información sobre la compañía Premier Estates y específicamente sobre su empleada, Marilyn Quart. ¿En qué está interesada exactamente? En todo, absolutamente todo. Terminada de hablar, Ava bajó lentamente a la planta baja. La fotografía de su boda aún colgaba en el salón. Ella con un vestido blanco, Lloyd con un estricto traje. Ambos tan jóvenes, tan felices. El teléfono vibró. Había un mensaje de su marido. Llego tarde. No esperes con la cena. Ava miró su reloj. Las 2 de la tarde, domingo. Me pregunto qué contratistas trabajan a estas horas. Abrió el portátil y tecleó la dirección del contrato en el buscador. La casa resultó ser muy bonita, de 2 plantas, de estilo colonial, con un cuidado jardín. El tipo de casa con el que habían soñado cuando empezaron a casarse. Solo que ahora, al parecer, Lloyd había decidido cumplir ese sueño con otra persona. De repente, Ava se sintió presa de un extraño sentimiento. No sentía ni rabia ni desesperación, solo una fría y calculadora curiosidad. Era como si estuviera viendo cómo se desarrollaba un caso de negocios especialmente interesante. Sonó el timbre. Un mensajero había traído una carpeta de Alex. Mirando los documentos bancarios, Ava se dio cuenta de la profesionalidad con la que se había llevado a cabo la operación. Era limpio, difícil de reprochar. Si no hubiera conocido sus finanzas hasta el último céntimo, no se habría dado cuenta. El teléfono volvió a vibrar. Price. Tendré los primeros resultados mañana por la mañana. Nos vemos en su despacho. Sí, a las 9, contestó ella con un escueto teclado. Ava se acercó al bar y se sirvió un whisky, una costumbre que había heredado de su padre. Siempre le había dicho: cuando empiezas un partido importante, tienes que estar muy sobrio, pero un sorbo de buen whisky te ayuda a recomponerte. Miró a través del líquido ámbar hacia la luz. 15 años de matrimonio, 15 años de vida compartida, planes, esperanzas, y todo ello tachado por ¿qué? Un joven agente inmobiliario y una casa en los suburbios. Bueno, cariño, susurró, levantando su copa. Tú misma elegiste este juego. Veamos quién lo juega mejor.
Fuera de la ventana empezaba a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el cristal. En algún lugar de la ciudad su marido estaba reunido con su amante, haciendo planes para el dinero que compartían, probablemente riéndose de su ingenua esposa. Ava sonrió, en silencio, casi con dulzura. Tenía fama de ser una líder dura pero justa. Era hora de demostrar lo dura que podía ser cuando se trataba de traición. Su marido tiene un horario muy predecible. Raymond Price extendió las fotos sobre la mesa del despacho de Ava. Era por la mañana temprano, y los primeros rayos de sol apenas empezaban a atravesar las persianas. Todos los martes y jueves se queda supuestamente hasta tarde en el trabajo, pero en realidad se reúne con la señorita Quart en el Blue Oyster, un pequeño restaurante sin importancia del barrio sur. Los domingos se reúnen en casa. Ava cogió una de las fotos. Lloyd está ayudando a Marilyn a salir de su coche, un Lexus plateado. Ella le rodea la cintura con el brazo y se echa hacia atrás su larga melena pelirroja. En otra foto están sentados en un restaurante. Lloyd habla apasionadamente de algo. Marilyn ríe con la cabeza echada hacia atrás. ¿Qué has averiguado sobre la señorita Quart? 29 años. Trabajó en Premier Estates durante 5 años. Cambió 3 agencias inmobiliarias antes de eso. Cada vez se marchó con un escándalo. Sospechas de fraude, pero nunca se demostró nada. Originario de Idaho, de familia pobre. El padre era alcohólico, la madre trabajaba de camarera. Asistió a la universidad comunitaria, nunca se graduó. Vino a Nueva York hace 8 años. ¿Y John Smith? Un personaje interesante. Técnicamente existe, tiene papeles, número de la seguridad social, pero una persona con esas credenciales no existe. Un personaje ficticio creado profesionalmente. Ava golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Necesito verlas por mí misma. Yo no lo aconsejaría. Es demasiado arriesgado. Sé lo que hago. El martes por la noche, Ava se sentó a la mesa de Blue Oyster, oculta por el alto respaldo de la silla. Una peluca de pelo corto y oscuro y unas gafas cambiaban su aspecto lo suficiente como para no ser reconocida. Lloyd y Marilyn aparecieron a las 7. Él parecía rejuvenecido, entusiasmado, como hacía años que ella no le veía. Marilyn iba vestida de forma costosa pero insípida. Un vestido demasiado brillante, demasiadas joyas. Todo va según lo previsto, le llegó la voz de su marido. Ava no sospecha nada. Está completamente inmersa en su negocio. ¿Estás seguro? Quiero decir, está obsesionada con controlar sus finanzas. Créeme, conozco a mi esposa. Ella solo ve lo que quiere ver. Marilyn bajó la voz. ¿Cuándo podremos empezar a vivir allí? Pronto, cariño. Hay algunos trámites más que resolver. Luego pediré el divorcio y seremos libres. Ava bebió un sorbo de vino. Un divorcio, pues. Y eso después de 15 años de matrimonio. Le vinieron a la mente los primeros años de su vida en común. Lloyd había trabajado como subgerente en una empresa de construcción. Tenía grandes esperanzas. Todo el mundo le auguraba un futuro brillante. Pero 7 años atrás ocurrió aquel desafortunado proyecto. Recordaba a su marido llegando a casa cada vez más deprimido. El proyecto del que estaba a cargo había fracasado. El contratista había incumplido el plazo. El presupuesto era el doble de alto. A Lloyd no le habían despedido, pero no le habían vuelto a ascender. Atascado como directivo intermedio, vio cómo colegas más jóvenes le adelantaban en la escala profesional. Mientras tanto, ella hacía crecer su negocio. Abrió una segunda tienda, luego una tercera. Empezó a aparecer en eventos sociales, su nombre en revistas de moda. Lloyd empezó a beber, no en exceso, no hasta el punto del escándalo, solo un vaso o 2 de whisky cada noche. Y cada vez más empezó a hablar de cómo podría haberlo hecho mejor si le hubieran dado la oportunidad. «Nena, vas a ser la reina de esta casa». La voz de su marido la devolvió a la realidad. «He pensado en todo.
Después del divorcio, la mitad del negocio de Ava será mío. Venderemos su parte y habrá dinero suficiente para vivir cómodamente. Marilyn le acarició la mano. Eres mi chico listo. Ava reprimió las ganas de reír. Pobre e ingenuo Lloyd. ¿De verdad creía que podía quedarse con la mitad de su negocio? Después de que todos los papeles estuvieran a su nombre de soltera y el acuerdo prenupcial estuviera redactado por los mejores abogados de la ciudad, al día siguiente fue a ver la casa. Aparcó en la calle de al lado y fue andando. Bonito lugar, tranquilo, verde. La casa era exactamente igual que en las fotos. Paredes blancas, tejado de tejas, césped cuidado. Se imaginó a Lloyd y Marilyn planeando su feliz vida aquí. Cómo elegían los muebles, discutían el color de las cortinas, soñaban con el futuro. Todo con su dinero, ganado con años de duro trabajo. Disculpe, ¿busca algo? Una anciana con un perro se detuvo a su lado. Solo echaba un vistazo por el barrio. Estoy pensando en mudarme aquí. Oh, esto es maravilloso. Sabe, esa casa la compró hace poco una pareja joven muy simpática. Creo que se acaban de casar. ¿En serio? ¡Qué interesante! De vuelta a casa, Ava abrió su portátil y empezó a escribir una carta a su abogado. Era hora de ponerse en marcha. Aquí tiene el dossier completo de la señorita Quart. Raymond Price colocó una pesada carpeta sobre la mesa. Creo que le resultará interesante. Ava abrió la carpeta. Lo primero que le llamó la atención fue una fotografía escolar de Marilyn. Una adolescente delgada y pelirroja con ropa raída. Una mirada de reojo, los labios apretados. Marilyn Jane Quart, nacida en Boise, Idaho. Su padre, Frank Quart, mecánico, murió en una pelea de borrachos cuando ella tenía 14 años. Su madre, Doris Quart, trabajaba de camarera en varios restaurantes. Ahora recibe asistencia social y vive en un parque de caravanas. Ava pasó la página. Expedientes escolares, notas. Estudiaba bien, sobre todo matemáticas y economía. Los profesores destacaban su agudeza mental y tendencia a manipular. Se vio implicada sin querer en una historia de robo de exámenes, pero no pudieron probar nada. ¿Primera experiencia con trampas? Eso parece. En la universidad, la historia se repitió. Falsificación de documentos, venta de respuestas de exámenes. Se ha vuelto a silenciar. Sabe cómo salirse con la suya. A continuación aparecieron fotos de Marilyn con varios hombres. ¿Sus ex? Preguntó Ava. Patrocinadores, sonrió Price. Cada uno la ayudó a subir un escalón. El dueño de un concesionario de coches le pagó la mudanza a Nueva York. Un empleado de banca la ayudó a conseguir su primer trabajo en una agencia inmobiliaria. El director financiero le consiguió un trabajo en Premier Estates. Y entonces conoció a mi marido. Exactamente, pero por primera vez ella no dejó un anterior patrón. Un tal James Harris, vicepresidente de una constructora, aún le paga el alquiler. Ava golpeó la mesa con los dedos pensativa. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Al día siguiente, cambiando de aspecto, entró en la oficina de Premier Estates. Me gustaría hablar con la señorita Quart. Estoy buscando una casa en las afueras. Marilyn salió de su despacho radiante, enérgica y segura de sí misma. Un traje caro realzaba su esbelta figura. ¿Qué puedo hacer por usted? Busco algo especial. El presupuesto ronda el 1.000.000. En los ojos de Marilyn brilló un destello depredador. Tengo algunas opciones estupendas. Toma asiento. Durante la hora siguiente, Ava observó a su rival. Marilyn era buena. Halagaba hábilmente, creaba la ilusión de confianza, llevaba hábilmente la conversación al tema de las inversiones. ¿Qué te parece invertir en propiedades prometedoras? Tengo algunos planes interesantes. ¿Qué tipo de planes? Bueno, por ejemplo, podrías comprar una casa a través de un testaferro, esperar un tiempo y venderla con un beneficio considerable. Completamente legal, solo hay que conocer algunos matices.
Por la noche, Ava se sentó ante el ordenador de su marido. Conocía sus contraseñas desde hacía mucho tiempo. Él nunca había cambiado la combinación de su aniversario y el nombre del perro que había muerto hacía 5 años. El buzón resultó ser un verdadero tesoro. Cientos de cartas de Marilyn, fotos, planes para el futuro. Cariño, en cuanto todo se arregle con tu mujer, viviremos el sueño. Estoy tan cansada de esconderme. Te mereces algo mejor que estar a la sombra de tu mujer. La correspondencia sobre la casa era especialmente interesante. Marilyn había organizado todo el plan: un testaferro, documentos ficticios, precio inflado. Parte del dinero debía volver a través de cuentas ficticias. Tu mujer ni se dará cuenta de que falta, está demasiado ocupada con sus trapos, escribió Marilyn. Y cuando lo haga, será demasiado tarde. Ava guardó toda la correspondencia en un pendrive. Luego abrió un nuevo documento y empezó a trazar un plan. Punto 1. Comprobar todas las conexiones de Marilyn en el negocio inmobiliario. Punto 2. Encontrar a otros clientes defraudados. Punto 3. Contactar con James Harris. ¿Sigues despierta? La voz de Lloyd la hizo estremecerse. Estaba de pie en el umbral de la puerta, tambaleándose ligeramente, claramente después de ver a su amante. Trabajando, sonrió. Ya me conoces, siempre inmersa en mis asuntos. Sí, lo sé, refunfuñó. Buenas noches, cariño, respondió Ava mirando tras él. Muy pronto tendrás muchos motivos para pasar noches en vela. Entonces, comencemos la operación. Ava miró a su alrededor, a la gente reunida en su despacho. Era sábado por la mañana temprano y el despacho vacío estaba en silencio. Marcus Stein, su abogado, golpeaba el escritorio con el bolígrafo. Sarah Hendricks, auditora financiera con reputación de bulldog, estaba sentada a su lado. En un rincón estaba sentado un silencioso Kevin Chang, especialista en seguridad informática. Cerraba el círculo Raymond Price. Caballeros, les he elegido porque cada uno de ustedes es el mejor en lo que hace, y porque confío en cada uno de ustedes. Marcus tosió. Ava, he estudiado el papeleo, la identidad ficticia de John Smith, la falsificación de tu firma en el poder notarial, el uso ilegal de fondos corporativos. Aquí hay al menos 3 cargos penales. No te precipites con los cargos penales. Ava negó con la cabeza. Quiero una solución más. Solución sutil. Sarah desplegó su portátil. He rastreado el movimiento del dinero. Utilizaron un esquema clásico de blanqueo a través de empresas fantasma. Parte de los fondos volvieron a la cuenta personal de Marilyn Quart. Pero lo interesante es que no es la primera vez que hace esto. Ha hecho al menos 5 negocios similares en los últimos 2 años. ¿Kevin? Ava se volvió hacia el informático. He accedido al servidor de Premier Estates. Hay toda una base de datos de transacciones similares, además de la correspondencia personal de la SRA, Quart con varias partes interesadas, incluidas algunas personas muy influyentes del sector inmobiliario. Genial. Raymond, el detective puso algunas fotos sobre la mesa. Establece vigilancia en la casa. Están allí 3 o 4 veces a la semana, normalmente durante el día cuando estás en el trabajo. Los vecinos ya creen que son un matrimonio. Ava se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad se despertaba, la gente se apresuraba a sus quehaceres. En algún lugar estaba Lloyd, que probablemente ya se había reunido con Marilyn para su tradicional desayuno de los sábados. Esto es lo que vamos a hacer, se dirigió al equipo. Sarah, prepara una auditoría completa de todas las transacciones de Premier Estates de los últimos 3 años. Me interesan especialmente esos 5 casos de compradores falsos. Ya estoy trabajando en ello. Marcus, encuentra a esos clientes fraudulentos. Sugiéreles que se unan en una demanda colectiva contra la agencia.
Pero no la presentes todavía. Guárdatela como moneda de cambio en la manga. ¿Y tu marido? Lloyd puede esperar por ahora. Primero nos ocuparemos de la señorita Quart, sonrió Ava. Kevin, ¿qué material comprometedor hay en su correspondencia? Mucho material interesante. Por ejemplo, correspondencia con James Harris. Por cierto, está casado, y hay pruebas de que ella le chantajeaba. Excelente. Prepara un dossier, pero sin nombres todavía, solo hechos y pruebas. Raymond se volvió hacia el detective. Quiero información sobre todos sus contactos en el negocio inmobiliario, especialmente de aquellos a los que ha abandonado o engañado. Ya hay algunas personas dispuestas a hablar. Estupendo, volvió Ava a la mesa. Ahora lo más importante, nadie puede saber de nuestro trabajo. Seguiré haciendo el papel de la esposa desprevenida. Seré aún más atenta y cariñosa que de costumbre. ¿Por qué?, se preguntó Marcus. Porque la confianza en sí mismos es su mayor debilidad. Cuanto más seguros se sientan, más errores cometerán. Esa noche Ava preparó la cena, el asado favorito de Lloyd. Tarareaba mientras ponía la mesa y arreglaba las velas. Cuando su marido llegó a casa, lo saludó con una sonrisa. «Tienes un aspecto especial hoy», comentó él, oliendo el aroma del asado. «Es que te echaba de menos. Has estado trabajando tanto últimamente». Durante la cena, ella le preguntó por las cosas del trabajo. Escuchó atentamente sus historias sobre clientes difíciles. Incluso fingió creer su historia sobre la reunión de negocios del domingo. Más tarde, tumbada en la cama, Ava repasó la agenda de la semana siguiente. Lunes, reunión con los antiguos clientes de Marilyn. Martes, preparación del papeleo para la junta de licencias de agentes inmobiliarios. Miércoles, conversación con la mujer de James Harris. ¿Cómo va ese proyecto de inversión?, preguntó ella como de pasada. Lloyd se estremeció. Va según lo previsto. No te preocupes por eso. No me preocupo, cariño. Confío plenamente en ti. Sonrió en la oscuridad al oírle exhalar aliviado. Pobre e ingenuo Lloyd. Realmente había creído que podía engañarla, que todos estos años solo había sido una esposa ocupada y desatenta, obsesionada con sus negocios. Había olvidado cómo ella había construido ese negocio. Había olvidado que detrás de cada uno de sus éxitos no solo había trabajo duro, sino también la capacidad de calcular los movimientos, de ver a través de la gente, de esperar el momento adecuado para atacar. Bueno, lo recordará pronto. Mientras tanto, que disfrute de su ilusión de felicidad con Marilyn, que hicieran planes en su nueva casa, comprada con el dinero de ella. El tiempo trabajaba para ella. Cada día su equipo recopilaba más información, preparaba documentos, construía una red de personas engañadas y enfadadas. Y ella seguía sonriendo, cocinando cenas y fingiendo no darse cuenta. La esposa perfecta, la víctima perfecta. Por el momento. Los correos electrónicos han sido enviados. Kevin le entregó a Ava un pendrive. De forma anónima, a través de diferentes servidores. Nadie podrá rastrear la fuente. En la pantalla del portátil aparecieron copias de los mensajes enviados. 10 de las mayores agencias inmobiliarias de la ciudad habían recibido expedientes detallados sobre las maquinaciones de Marilyn Quart. Fechas, importes, patrones de transacción, todo ello sin mencionar nombres reales, pero con el suficiente detalle para que los profesionales se hicieran una idea. Y esta es la parte más interesante. Kevin abrió otro expediente. Información sobre el trato que está preparando ahora. La venta de un edificio en el centro de negocios. La comisión es de unos 300,000. Ava echó un vistazo a los documentos. Otra estafa. Sobreprecio, comprador ficticio, comisiones. Envíalo directamente al comprador, anónimamente, por supuesto. 3 días después, Raymond informó de los primeros resultados. El trato fracasó. El cliente se echó atrás en el último momento.
Marilyn perdió una gran comisión y su reputación a los ojos de la dirección de la agencia, y entonces empezaron a llegar las quejas. Los antiguos clientes, envalentonados por las cartas anónimas, presentaron quejas una tras otra. Algunos se quejaban de la ocultación de información sobre problemas con la propiedad, otros del engaño directo con los precios. El señor Harrington, de la Comisión de Licencias de Agentes Inmobiliarios, ha solicitado una revisión de todas las transacciones realizadas por la SRA. Quart en el último año, informó Marcus. Parece que algún cliente agraviado llegó a los oídos adecuados. Ava vio cómo se desmoronaba el castillo de naipes de Marilyn. Cada noche, Lloyd llegaba más y más sombrío, más y más propenso a darle un trago a la botella. Una noche los oyó discutir por teléfono. Lloyd gritó al auricular, olvidando toda cautela. ¿Cómo que se ha ido todo? Creía que habías dicho que lo tenías todo bajo control. Me importa un bledo tu reputación y nuestros planes. ¿La casa? ¿Qué vamos a hacer ahora con el préstamo? ¿Manejarlo tú mismo? Tú me has metido en esto. Ava removió la salsa de la pasta, fingiendo no oír los gritos de su marido desde el estudio. Cuando bajó a cenar, le temblaban visiblemente las manos. ¿Va todo bien, cariño?, preguntó con preocupación en la voz. Sí, solo algunos problemas en el trabajo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No, casi lo gritó. Luego se recompuso. No, cariño, lo solucionaré yo misma. Al día siguiente, Sarah trajo noticias de Premier Estates. Marilyn había sido llamada a la alfombra de la dirección. Sus negocios estaban siendo auditados, sus clientes exigían explicaciones. Ella está en pánico, informó Raymond. Estuvo todo el día revoloteando entre el banco, la agencia y los abogados. Intentó ocultar el escándalo del último trato, pero no tuvo suerte. Ava hizo una reserva en el Blue Oyster, el mismo restaurante donde a Lloyd y Marilyn les gustaba reunirse. Se sentó en su mesa habitual, oculta por el alto respaldo de la silla. Aparecieron una hora más tarde, ambos excitados, nerviosos. Marilyn parecía agotada, con su maquillaje habitualmente impecable emborronado. «Tenemos que vender la casa», Ava oyó la voz de la amante de su marido. «Ahora, antes de que empeore. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué pasa con nuestros planes?» «¿Qué planes, Lloyd? No lo entiendes, podrían inhabilitarme. Todos mis negocios están siendo auditados». «¿Y qué? ¿Qué tiene eso que ver con nuestra casa?» «No es nuestra casa, es parte de un plan que está a punto de desentrañarse». «Shh». Lloyd miró alrededor temeroso. «Alguien podría oírnos». «No me importa. Necesito el dinero para tapar el escándalo. De lo contrario, todo se habrá ido. La casa, mi carrera y... ¿Y nuestro amor?» La voz de Lloyd sonaba amarga. Marilyn se rió, furiosa, histérica. «¿Amor? ¿Pensabas que era amor? Dios, qué ingenua eres». Ava terminó su vino y salió en silencio del restaurante. Subió al coche y sacó el teléfono. «¿Marcus? Es hora de pasar a la segunda fase. Prepara el papeleo para la junta de licencias y ponte en contacto con Hacienda. Tengo información interesante para ellos». En casa, Lloyd bebió hasta caer en el estupor. Ava lo tapó con un plaid en el sofá, le puso un vaso de agua y una aspirina al lado. «Duerme, cariño», le susurró. «Mañana será un nuevo día y nuevas sorpresas». Construcciones Bien Novia ocupaba 2 plantas de un centro de negocios acristalado. Ava aparcó al otro lado de la calle y observó cómo Lloyd entraba apresuradamente en el edificio. Últimamente había empezado a llegar pronto, intentando demostrar que era imprescindible. «La carta ha sido enviada», informó Kevin por teléfono. «El director general la recibirá en 10 minutos». El sobre, enviado desde una dirección anónima, contenía documentos sobre el último proyecto de Lloyd. Cifras cuidadosamente seleccionadas mostraban errores sistemáticos en los cálculos.
Extrañas coincidencias en la selección de contratistas y sobreestimaciones inexplicables. ¿Estás seguro de que deberíamos hacer esto?, preguntó Marcus durante la reunión matinal. Podría arruinar por completo su carrera. Arruinó su propia carrera cuando decidió robarme el dinero, replicó Ava. Solo estoy ayudando a que se sepa la verdad. A la hora de comer, había estallado un escándalo en la empresa. Un importante contrato del que se ocupaba Lloyd había resultado ser muy defectuoso. El contratista amenazaba con demandar. Turnblad, ¿qué demonios? La voz del supervisor retumbó en la sala. ¿Cómo has podido pasar por alto discrepancias tan evidentes? Comprobé todos los números. Lo hizo. ¿Y por qué la estimación está sobrevalorada en un 30%? ¿Por qué hay especificaciones en el contrato que no existen? Aquella noche, Lloyd llegó a casa hecho polvo. Fue directo al bar y se sirvió un whisky. ¿Pasa algo?, preguntó Ava pensativa, aunque sabía perfectamente la respuesta. Nada, murmuró él, inclinando el vaso. Solo un día duro. La semana siguiente, la situación no hizo más que empeorar. Los otros proyectos de Lloyd también encontraban errores. Cada día surgían nuevos problemas. No se cumplían los plazos o aparecían extrañas incoherencias en el papeleo. Turnblad, esta es tu última advertencia, anunció el director tras otro fracaso. Un error más y estás despedido. Mientras tanto, Marilyn, perdiendo clientes y reputación, se volvía más exigente. Ava interceptaba sus mensajes. Necesito dinero, urgentemente. ¿De dónde voy a sacarlo? Yo también tengo problemas. Encuentra una manera, vende algo, pide prestado, roba a tu mujer. Una mañana, Ava encontró Vigillo un extracto bancario, el pago atrasado de un préstamo hipotecario. Lloyd había estado ocultando los avisos, pero de algún sitio había que sacar el dinero. Cariño, ¿seguro que estás bien?, preguntó durante la cena. Últimamente estás un poco tenso. Estoy bien. Ni siquiera levantó la vista de su plato. Olía a whisky a pesar de que solo era martes. Por la noche sonó el timbre. Ava pudo oír a su marido discutiendo con Marilyn en el estudio. No puedo pedir otro préstamo, ya estoy corto de dinero. Entonces vende tu parte de la casa. Sabes que eso es imposible, todo está a nombre de un testaferro. Piensa en algo, si no, estamos los dos muertos. Después de esta conversación, Lloyd se quedó sentado en su despacho hasta bien entrada la noche. Ava podía oírle murmurar algo mientras contaba los números. Por la mañana lo encontró dormido en su escritorio, con una botella vacía a su lado. El viernes llegó una carta del banco, un segundo retraso en el pago de la casa, y el lunes se produjo un desastre en el trabajo de Lloyd. Se había cancelado un contrato crucial por una confusión llena de papeles. «Haz las maletas», dijo secamente el director. «Estás despedido». Esa noche, Ava encontró a su marido en un bar cercano a la casa. Estaba sentado mirando un vaso vacío. «Lloyd, ¿qué ha pasado?» «Perdí mi trabajo», respondió sordamente. «Se acabó». «¿Pero por qué? ¿Cómo ha ocurrido?» Sonrió con amargura. «Tú no lo entenderías. Siempre has tenido éxito, y yo soy un fracaso». Ava le puso la mano en el hombro. «Vamos a casa. Las cosas mejorarán». «¿Mejorar?», sacudió la cabeza. «No, cariño, no va a mejorar ahora». Tenía razón, pero no tenía ni idea de cuánta. La mañana en la almeja azul fue inusualmente tranquila. Lloyd movía nerviosamente una taza de café frío entre sus manos mientras Marilyn enumeraba sus problemas. «Esto no puede ser una coincidencia», bajó la voz. «Primero los problemas con mi carné, luego que te despidan a ti. Alguien nos persigue». «¿Crees que es uno de tus antiguos clientes?» «No, funciona demasiado profesional, metódico. Es como si alguien conociera todas nuestras debilidades». Lloyd palideció de repente. «¿Crees que... Ava? ¿Tu mujer? No me hagas reír.
Está totalmente inmersa en sus negocios. ¿Cuándo tendría tiempo de vigilarnos? Pero el gusano de la duda ya había empezado a roerlos a ambos. Empezaron a fijarse en detalles que antes les habían parecido insignificantes. Cómo Ava siempre estaba en casa las noches exactas en que planeaban reunirse. Cómo empezó a preguntar más a menudo por el trabajo, por los planes, por las finanzas. Ayer preguntó por el restaurante donde solemos quedar, admitió Lloyd. Justo en el medio. Dijo que alguien se lo había recomendado. Marilyn se mordió el labio. Y la semana pasada se pasó por nuestra agencia. Estoy segura de que era ella, la de la peluca oscura y las gafas. No puede ser. Ella no. ¿Por qué? Porque está demasiado ocupada o demasiado estúpida. Tú mismo dijiste cómo construyó su negocio. ¿Tal vez la subestimamos? Lloyd empezó a evitar volver a casa. Se quedaba en bares, se quedaba a dormir en casa de amigos. Cuando volvía a casa, se estremecía con cada mirada de su mujer, con cada pregunta inocente que le hacía. Ava seguía haciendo su papel a la perfección, cocinando sus comidas favoritas, preguntándole por sus planes de futuro, ofreciéndose a ayudarle a encontrar un nuevo trabajo. Tal vez deberías descansar un poco, le decía durante la cena. Vete a algún sitio, aléjate. Quiero decir, tenemos ahorros. Al oír la palabra veal, Lloyd se atragantó con el vino. Marilyn, mientras tanto, buscaba una salida. Intentó ponerse en contacto con viejos conocidos, ofreció los servicios de un asesor inmobiliario privado. Pero su reputación ya estaba irremediablemente dañada. Tenemos que vender la casa, dijo en otra reunión, antes de que empeore. ¿Pero cómo? Está todo en una sociedad instrumental. Y el banco ya está interesado en los atrasos. Encuentra una manera. Quizá deberíamos hablar con Ava, confesarle todo. Lloyd se puso blanco. ¿Estás loco? Si se entera. ¿Y si ya lo sabe? Aquella noche, Lloyd pasó una noche especialmente larga sin dormir. Se quedó tumbado escuchando la respiración de su mujer. Parecía tan tranquila, tan pacífica. Durante el desayuno, Ava comentó despreocupadamente. «Sabes, pasaba por esa casa nueva de las afueras, la que estabas mirando como inversión. Bonito barrio». Lloyd dejó caer el tenedor. «Por cierto», continuó ella sin cambiar el tono, «he oído que Premier Estates está teniendo algunos problemas con su licencia. Espero que no afecte a tu inversión». «No, ¿qué estás...? Está todo bajo control». «¿De verdad? Me alegro mucho». Sonrió y le besó la mejilla. «Sabes cuánto confío en tu sentido de los negocios». Algo brilló en sus ojos. ¿Comprensión? ¿Una amenaza? Lloyd no podía asegurarlo, pero por primera vez en su matrimonio estaba realmente asustado. Esa noche llamó a Marilyn. «Tenías razón. Ella lo sabe. Y parece que lo sabe desde hace mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero tengo la sensación de que esto es solo el principio». No tenían idea de cuánta razón tenían. Ava, sentada en su despacho, revisaba el informe de otro detective y se preparaba para dar el siguiente golpe. Era hora de pasar de la insinuación a la confrontación abierta. La recaudación de fondos anual de la Asociación de Agentes Inmobiliarios se celebraba en el Plaza. Ava se había comprado un vestido nuevo para la ocasión. La seda azul oscuro realzaba su figura y el collar de zafiros, regalo de su marido por su 10º aniversario de boda, completaba el look. «¿Vienes?», preguntó a Lloyd. «¿Sueles aburrirte en eventos como este?» «Sí, creo que merece la pena presentarse». Se ajustó nerviosamente la corbata. «Es importante mantener el contacto ahora». Ava sabía la verdadera razón. Marilyn también tenía que estar allí, un último intento de salvar su reputación en la comunidad profesional. El salón de baile del Plaza brillaba con el cristal de las lámparas de araña. Representantes de las mayores agencias inmobiliarias de la ciudad se reunían para hablar de proyectos benéficos y, por supuesto, para cotillear.
Marilyn apareció más tarde, con un vestido rojo demasiado revelador. Ava notó cómo Lloyd apenas se contenía de mirar en su dirección. Aquí llega nuestro principal benefactor. James Harris, presidente de la asociación, saludó a Ava. Permítame presentarle a los miembros del comité de ética. Ava sonrió dulcemente mientras estrechaba la mano. Por el rabillo del ojo, vio a Marilyn intentando entablar conversación con posibles clientes mientras se apartaban cortésmente. Y entonces empezó. «Su atención, por favor». La voz de Harris retumbó en la sala. «El comité de ética tiene un anuncio importante». Marilyn se quedó inmóvil con una copa de champán. Lloyd palideció. «Una minuciosa investigación ha descubierto violaciones sistemáticas de la ética profesional y de la ley». Harris desplegó los papeles. «Señorita Marilyn Quart, acérquese, por favor». Ava observó cómo la amante de su marido cruzaba lentamente el vestíbulo. El vestido rojo le parecía ahora de una vulgaridad chillona. La comisión ha decidido revocar su licencia con efecto inmediato. Además, el material ha sido remitido a la fiscalía. Un susurro recorrió la sala. Marilyn se tambaleó. «Esto es un error. Puedo explicarlo todo». «Me temo que no». Harris se mostró inflexible. «Tenemos todas las pruebas. Tratos ficticios, testaferros, falsificación de documentos». Lloyd se dispuso a marcharse, pero Ava le interceptó. «¿Te vas, cariño?» Y la parte divertida no ha hecho más que empezar. «¿Tú?» La miró a la cara. «¿Eres tú?» «Claro que lo es, cariño. ¿Quién más podría ser?» Habló en voz baja, solo para él. «¿Creías que no me enteraría de lo de la casa, sobre mi dinero robado?» «Ava, puedo explicarlo». «Aquí no», sonrió a su alrededor. «Hablaremos en casa». Marilyn intentó demostrar algo a la comisión, pero ya nadie la escuchaba. Harris leyó una lista de infracciones, incluyendo ese mismo trato de la casa. «John Smith». Ava sonrió. «¿En serio? Se les podría haber ocurrido algo más original». Lloyd se apresuró hacia la salida. Ava le siguió en silencio. Alcanzó a su marido en el vestíbulo. «¿Sabes qué es lo gracioso? Podría haberte detenido en cualquier momento, pero quería ver hasta dónde llegabas». «¿Por qué? ¿Por qué el espectáculo?» «La publicidad es la mejor defensa contra los maleantes», corrigió ella su corbata desaliñada. «Ahora todo el mundo sabe quién es Marilyn Quart. ¿Y quién eres tú?» En ese momento Marilyn salió corriendo del vestíbulo, embadurnándose las mejillas de rímel. «Lloyd, lo saben todo, sobre la casa, sobre los planes, sobre...» Se quedó inmóvil al ver a Ava. «Buenas noches, señorita Quart», sonrió Ava. «Siento haber arruinado sus planes de una vida feliz en mi casa». Marilyn desvió la mirada hacia Lloyd. «¿Lo sabía? ¿Todo este tiempo?» «Oh, sí». Ava sacó su pintalabios, retocándose los labios en silencio. «¿Y sabes qué? Ha sido hasta divertido ver tus patéticos intentos de engañarme». Lloyd agarró el brazo de Marilyn. «Tenemos que irnos, inmediatamente». «Run, run, run», les hizo señas Ava. «Solo ten cuidado, esto no ha terminado, no ha hecho más que empezar». Los vio salir apresuradamente del hotel. Dos hombres que lo habían perdido todo, su reputación, su trabajo, su futuro. ¿Ese Turnblad? Harry se le acercó. «Un escándalo tremendo. ¿Pero por qué hoy?» «Porque la venganza es un plato que se sirve delante de testigos», levantó ella su copa de champán. «A la justicia». Lloyd no volvió a casa aquella noche. Ava estaba tumbada en la cama conyugal, repasando los mensajes de su equipo. Todo iba según lo previsto. Ahora que habían caído las máscaras, podían pasar a la fase final. «Tenemos algo interesante». La voz de Marilyn en el auricular del teléfono sonaba engreída. Había pasado una semana desde el escándalo del Plaza y los amantes habían decidido por fin contraatacar. «¿En serio?» Ava se reclinó en la silla de su despacho. «¿Y de qué se trata?» «Los documentos.
sobre cómo construiste tu negocio. Muy lectura informativa. Reunámonos, sonrió Ava. Los tres, en el Blue Oyster, dentro de una hora. El restaurante estaba prácticamente vacío. Un día laborable, a las 3 de la tarde. Lloyd y Marilyn ya esperaban en una mesa alejada, ambos demacrados, pero con una especie de brillo febril en los ojos. ¿Y bien? Ava se sentó enfrente y dejó su bolso Hermes favorito sobre la mesa. Marilyn le tendió la carpeta triunfante. ¿Recuerdas tu primera boutique? Y lo rápido que conseguiste todos los permisos. Y la construcción del centro comercial en 2009. Claro que me acuerdo. Ava ni siquiera miró los papeles. Continúa. Sobornando funcionarios, falsificación de declaraciones de la renta, sobornos de alquileres, avanzó Lloyd. Si esto sale en la prensa... ¿Sí? Ava enarcó una ceja con gracia. ¿Por qué no has hecho pública esta... revelaciones? Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Intentó hablar Marilyn con seguridad, pero le temblaba la voz. Retiráis todas las denuncias. Me devolvéis la licencia. Y el dinero, añadió Lloyd. Indemnización por daños morales. Ava se echó a reír, ligera, genuinamente. Dios, ¿de verdad crees que has encontrado algo que vale la pena? Abrió su bolso, sacó su carpeta, mucho más fina que la de ellos. Aquí tienes un informe de auditoría de hace 2 años. Todas mis transacciones están limpias. Todos los permisos se han obtenido legalmente. Y tus documentos son falsificaciones baratas. Pero Marilyn se puso pálida. ¿Sabes cuál es tu mayor error? Ava se sirvió un poco de agua. Asumiste que yo era igual que tú, que estaba construyendo un negocio mediante el engaño y el fraude, pero yo solo trabajaba, 15 años de trabajo duro y honesto. Estás mintiendo, siseó Lloyd. Sé que no eres un santo. Oh, no soy una santa, sonrió ella. Solo soy más lista que tú, y nunca dejo marcas. Ava se levantó. Gracias por quedar conmigo. Ha sido divertido. Espera. Marilyn se levantó de un salto. ¿Qué pasa con el trato? ¿Qué trato? Intentaste chantajearme con falsificaciones. ¿Te parece una posición negociadora? Ya en la puerta se dio la vuelta. Por cierto, te sugiero que compruebes tus cuentas y las escrituras de la casa. Puede que le esperen algunas sorpresas. Al salir del restaurante, Ava marcó un número. Marcus, están picando. Inicia el procedimiento de quiebra. Esa noche vio las imágenes de seguridad del restaurante. Los amantes estuvieron sentados a la mesa durante largo rato, discutiendo febrilmente sobre algo. Les parecía que habían encontrado su punto débil, que por fin la tenían dominada. Pobres niños ingenuos. Ni siquiera se daban cuenta de que se habían atrapado a sí mismos, que su intento de chantaje era el último clavo en su ataúd. Ava abrió el portátil y comprobó su correo electrónico. Había llegado la confirmación de Hacienda. Mañana comenzaría una auditoría no programada de todas las transacciones de Premier Estates. El banco había notificado el inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria del préstamo hipotecario. ¿Nos tomas por tontos? Llegó un mensaje de texto de Lloyd. Ella no se molestó en contestar. ¿Por qué? Que creyeran que habían ganado, que celebren su triunfo ilusorio. En una semana se darían cuenta de lo cruelmente equivocados que estaban. Pero sería demasiado tarde. Ava se sirvió un vaso de vino y se asomó a la ventana. En algún lugar de la ciudad, 2 hombres tramaban su venganza, sin saber que cada movimiento y cada decisión habían sido calculados de antemano. Por vosotros, tortolitos, susurró alzando la copa, disfrutad de vuestros últimos días de libertad. La parte final del plan ya estaba en marcha, e iba a ser realmente hermoso. Sonrió, recordando los rostros asustados de sus amantes. Aún no se habían dado cuenta de que la vergüenza pública era solo el principio, que en 15 años de matrimonio había aprendido todas las debilidades de su marido.
que su venganza sería larga y sutil. Había toda una noche por delante para planear el siguiente golpe. Allá vamos. Marcus colocó una pila de papeles sobre el escritorio de Ava. Las primeras demandas ya están en los tribunales. 5 antiguos clientes de Marilyn han presentado demandas por fraude. Ava echó un vistazo a los papeles. Los importes de las demandas eran impresionantes, oscilaban entre 100,000 y $500,000. Y aquí viene lo mejor, el abogado sacó otra carpeta. Hacienda encontró ingresos no declarados en los últimos 3 años, evasión de impuestos, ocultación de beneficios. Sus cuentas están bloqueadas, todas y cada una de ellas, incluida esa cuenta secreta de Marilyn en las Islas Caimán. Ava sonrió. Recordaba a Lloyd presumiendo de esa cuenta, pensando que había encontrado el refugio perfecto para el dinero. Por la tarde, la situación se había vuelto aún más interesante. El banco exigió la devolución inmediata del préstamo hipotecario. Hacienda embargó todos los bienes. Los clientes exigían la devolución de su dinero. Ava seguía los acontecimientos a través de sus informadores. Lloyd y Marilyn habían alquilado una habitación de motel barato en las afueras de la ciudad. Era todo lo que podían permitirse. «Tenemos que vender la casa», insistió Marilyn, «mientras todavía haya algo que salvar. ¿Y quién va a comprarla? Sabes que los papeles son todos falsos. Entonces encuentra el dinero. ¿Dónde están tus presumidos contactos? ¿Dónde están los amigos que prometieron ayudar?» Su relación se estaba resquebrajando. Cada día traía nuevos problemas, y cada problema provocaba una nueva pelea. «Todo esto es culpa tuya», Lloyd gritó después de otra audiencia. «Tus maquinaciones, tus estafas». ¿Y quién le pidió dinero a su mujer? ¿Quién no podía ganárselo por sí mismo? Ava estaba consiguiendo grabaciones de sus conversaciones. Kevin había instalado un micrófono oculto en el motel. Cada día las acusaciones eran más vehementes y las excusas más patéticas. Prometiste divorciarte de ella, prometiste que viviríamos como reyes, y prometiste que habías pensado en todo, que tus planes eran perfectos. Una noche Marilyn no pudo soportarlo más. ¿Sabes qué? Quizá deberíamos contarle toda la verdad a tu mujer, sobre de quién fue la idea de robarle el dinero. No te atrevas. ¿Por qué no? ¿Temes que descubra cómo has estado planeando esto durante meses? ¿Cómo has estado buscando formas de llegar a sus cuentas? ¿Qué hay de tus estafas pasadas? ¿Crees que no sé sobre ese caso en Boston? Estaban soltando todos los trapos sucios el uno del otro, todos los secretos que antes habían ocultado. El amor que había parecido tan apasionado se convirtió en odio mutuo. Marilyn empezó a ver a otros hombres, a buscar un nuevo padrino. Lloyd ahogó su pena en whisky barato. «¡Puta!», le gritó en la cara. «¡Perdedora!», respondió ella. 15 años viviendo de su mujer y ni siquiera sabe robar como es debido. El clímax llegó cuando Marilyn intentó negociar con Ava a espaldas de Lloyd. Le ofreció destriparlo a cambio de una sentencia reducida. «Te das cuenta de que fue todo él», dijo por teléfono. «Yo solo era una herramienta». Ava había grabado esa conversación. Y por supuesto, la cinta llegó a Lloyd. Su último encuentro terminó en una pelea. Marilyn gritó que él había arruinado su vida. Lloyd la acusó de traición. Se separaron como enemigos, cada uno convencido de que el otro era el culpable de todos sus problemas. Y Ava siguió atacando. Ahora que los amantes estaban enemistados, eran aún más vulnerables. Ella solicitó el divorcio, y eso solo fue la mazorca del fin. El otoño pintó la ciudad de tonos dorados y escarlata. Las hojas caían lentamente de los árboles, arremolinándose en el aire frío como si anunciaran un final inminente. Ava se asomó a la ventana panorámica de su despacho, contemplando aquel espectáculo de la naturaleza y reflexionando sobre cómo la vida a veces arroja metáforas sorprendentes. La mañana comenzó con un mensaje del alguacil.
La sentencia de embargo de la casa había entrado en vigor. La casa que se suponía que era el nido de la vida feliz de dos traidores, ahora pasará bajo el martillo para pagar las deudas. Lloyd se enteró mientras hacía cola en el supermercado. Su tarjeta de crédito había sido rechazada cuando intentaba comprar una botella de whisky y un paquete de cigarrillos. Una comprobación de saldo mostró ceros en todas las cuentas. En ese momento, algo se rompió por completo en su alma. Los guardias lo sacaron de la tienda, gritando, agitando los brazos, con la cara contorsionada por la rabia. Un transeúnte lo grabó todo con su teléfono y el vídeo se hizo viral al instante en las redes sociales. El exdirector de una empresa de construcción monta una pataleta en un supermercado. Rezaban los titulares de los sitios de noticias locales. Ava vio el vídeo una y otra vez, observando cómo había cambiado su marido en los últimos meses. El traje arrugado que antes le quedaba impecable ahora colgaba de una bolsa. Las canas del pelo que se había pintado con esmero ahora estaban salpicadas de mechones plateados. En sus ojos se leía la desesperación de un animal cazado. Los viejos amigos se apartaron uno a uno. Nadie quería tratar con un hombre implicado en un escándalo de fraude financiero. Antiguos colegas cruzaban la calle al verle. El club en el que una vez había sido un socio respetado había cancelado su tarjeta sin dar explicaciones. Marilyn, presintiendo el colapso inminente, hizo un último intento desesperado por salvarse. Se dirigió a su antiguo patrón, James Harris, suplicándole ayuda. Pero el hombre solo se rió de ella. «Cariño, ¿de verdad creías que arriesgaría mi reputación por una persona así?» Sus últimas joyas fueron a parar a una casa de empeños. Los vestidos de diseño se vendieron en una tienda de segunda mano por casi nada. El lujoso piso que había pagado Harris estaba ahora fuera de su alcance. Había tenido que mudarse a un minúsculo estudio en un barrio deprimido. Lloyd intentó encontrar trabajo, pero su currículum fue rechazado sin siquiera leerlo. Su nombre se volvió tóxico en los círculos empresariales. Una vez intentó conseguir trabajo como simple administrativo en una pequeña empresa, pero el director de recursos humanos se limitó a mostrarle en silencio un artículo sobre el escándalo de Premier Estates. Ava observaba su caída con la metódica de un científico que observa un experimento. Cada mañana empezaba con informes de su equipo, nuevas demandas, nuevas reclamaciones de acreedores, nuevas denegaciones de empleo. El acto final tuvo lugar en el mismo restaurante Blue Oyster, donde los amantes habían planeado su felicidad. Lloyd, bastante borracho, intentó explicarse ante Marilyn. Ella le ignoró desafiante, coqueteando con un anciano hombre de negocios en una mesa vecina. «¡Me querías!». Su grito resonó en toda la sala. Soñábamos con el futuro. «¿Me amabas?». Marilyn rió amargamente. Amaba la imagen del hombre de éxito que pretendías ser, y resultaste ser solo un patético perdedor parasitando a tu mujer. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Solo un estafador barato. El personal de seguridad los escoltó hasta la salida ante la mirada de desaprobación de los visitantes. Al día siguiente, las imágenes del escándalo aparecieron en las redes sociales. «Caída de altos vuelos», rezaba el titular. Ava observó la escena desde su mesa favorita. No sintió ni schadenfreude ni lástima, solo la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho. Como mujer de negocios, conocía el valor de una planificación cuidadosa y una ejecución impecable. Por la noche, recibió el último informe del investigador privado. Lloyd había abandonado la ciudad en un autobús lanzadera en dirección desconocida. Marilyn fue vista en el bar de un hotel barato intentando seducir a un anciano turista de Texas. Su historia estaba llegando a su fin. La hermosa casa de las afueras, comprada con el dinero robado, era ahora propiedad del banco. Todas las cuentas vaciadas, todas las puertas cerradas, todos los puentes quemados. Ava se acercó a la ventana de su despacho. La ciudad vivía su vida, indiferente a las pequeñas tragedias.
Sacó de la caja fuerte la fotografía de su boda, el último recuerdo de 15 años de matrimonio. Rostros jóvenes y felices la miraban desde el pasado. Por nosotros, susurró, alzando su copa de vino. Brindo porque acabe exactamente como debería. El viento otoñal arrastraba las hojas caídas, amarillas, rojas, marrones, calle abajo. La naturaleza se preparaba para el invierno, desprendiéndose de todo lo innecesario, de todo lo que había pasado. Ava la comprendía mejor que nunca. Era hora de empezar un nuevo capítulo de la vida, sin traiciones, sin mentiras, sin ilusiones. Solo ella y su negocio, que nunca la había defraudado. Y en algún lugar de la ciudad, dos personas rotas recogían los frutos de sus errores, sin saber que su caída había sido planeada con la precisión de un reloj. Tal es el precio de la traición, tal es el precio de la codicia y la mentira. Ava cerró las persianas. La obra ha terminado. Se baja el telón. El público se va a casa. La venganza está servida. Era una mañana de invierno inusualmente clara. Ava estaba en la escalinata del juzgado, deslumbrante con su impecable traje blanco. Un apretado círculo de periodistas la rodeaba, todos deseosos de comentar el caso que ya había sido bautizado como el escándalo del año. S.R.A. Turnblad, ¿qué opina de la decisión del tribunal? ¿Cómo se siente una vez finalizado el proceso de divorcio? Ella sonrió, con calma, con dignidad. Se ha hecho justicia. Es todo lo que puedo decir. Hacía una hora que el juez había dado el veredicto final. El divorcio había finalizado según sus condiciones. Lloyd no recibía ni un céntimo. Además, debía pagar una indemnización por los fondos robados. Marilyn no asistió a la reunión. Ya había abandonado la ciudad después de que la Comisión de Ética le prohibiera oficialmente ejercer la actividad inmobiliaria en el estado. La vieron por última vez en la estación de autobuses con una sola maleta. Lloyd parecía 10 años mayor. Su traje, antaño caro, estaba arrugado y la corbata torcida. Intentó decir algo en su defensa, pero el juez le cortó en seco. Señor Turnblad, dadas las circunstancias del caso, debería estar agradecido de que el asunto se limitara a una demanda civil. Después de la vista intentó hablar con Ava. Mira, podemos arreglar esto. ¿Arreglarlo? Ella lo miró como si fuera un extraño. 15 años de matrimonio, confianza, respeto. ¿Cómo podemos arreglarlo? Te amé. No, cariño. Amabas mi dinero. ¿Y sabes qué? Ahora no tienes ni lo uno ni lo otro. Esa noche Ava recibió un mensaje de su informante. Lloyd había comprado un billete de tren a Chicago, una nueva vida en una nueva ciudad donde nadie supiera de su desgracia. Se sentó en su despacho a repasar el papeleo final. Todos los activos asegurados, todas las cuentas en orden, todos los hilos de control en sus manos. El negocio no solo había sobrevivido, sino que había crecido. El escándalo había atraído más atención a sus boutiques. Sobre la mesa había una carta de Marilyn, un patético intento de pedir perdón. Me cegó la codicia. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pido clemencia. Ava arrugó la carta y la tiró a la cesta. Algunas cosas eran imperdonables. En las noticias había un reportaje sobre la quiebra de Premier Estates, entrevistas con clientes estafados, comentarios de expertos, imágenes de archivo de la lujosa vida de Marilyn. Todo parecía tan pequeño ahora, tan insignificante. Por la noche, Ava condujo hasta la casa que los amantes habían comprado. Ya había sido vendida a los nuevos propietarios, una joven familia con hijos. Luces cálidas ardían en las ventanas. Las bicicletas de los niños estaban aparcadas en la entrada. Sonrió. Todo encajaba. La casa había ido a parar a quienes realmente iban a formar una familia en ella, y los traidores recibieron su merecido. En casa, Ava abrió una botella de champán, la misma botella que ella y Lloyd habían estado guardando para una ocasión especial. Bueno, el momento era realmente especial.
Por una nueva vida, dijo levantando la copa. Al otro lado de la ventana, la nieve caía y cubría la ciudad con un manto blanco. La naturaleza borraba todas las huellas del pasado, dándole la oportunidad de empezar de cero. Ava se acercó al espejo. Una mujer hermosa y segura de sí misma la miraba desde el reflejo. Una mujer que no temía luchar por la justicia, que demostró que la traición siempre tiene un precio. La historia había llegado a su fin. El telón había caído. Se había hecho justicia. Y tenía toda una vida por delante, sin mentiras, sin traiciones, sin comprometer su conciencia. Una vida en la que sería la única dueña de su propio destino. La primavera en Nueva York era especialmente brillante. Las magnolias en flor decoraban las calles y el sol se reflejaba en las fachadas de cristal de los rascacielos. Ava estaba sentada en su nuevo despacho de la planta 52, revisando los últimos informes financieros. Muchas cosas habían cambiado en 2 años. La cadena de boutiques se había convertido en una casa de moda, Ava Style. Sus colecciones aparecían en las semanas de la moda, y las revistas la llamaban una nueva fuerza en el mundo de la industria fashion. La historia de divorcio y venganza que tanto había dado que hablar parecía ahora un sueño lejano. Tiene una carta de Chicago. La secretaria depositó un sobre el escritorio. Ava sabía de quién era. Sus informadores le enviaban periódicamente noticias sobre Lloyd. Trabajaba como gerente en una pequeña empresa de construcción, alquilaba un piso modesto, bebía en bares baratos los fines de semana. La vida habitual de un perdedor corriente. Las noticias sobre Marilyn eran menos frecuentes. La última vez que se la vio fue en Las Vegas. Trabajaba de azafata en un casino, intentando aún alcanzar la cola del sueño americano. Los años no habían perdonado su belleza y las interminables estafas habían dejado una marca en sus ojos. La mirada cautelosa e impulsiva de un hombre que ya no creía ni en sí mismo. «Señorita Turnblad, su cita es dentro de 20 minutos», le recordó la recepcionista. Ava asintió. Hoy tenía una reunión con posibles inversores. Su nuevo proyecto, una cadena de hoteles boutique, estaba despertando mucho interés en la comunidad empresarial. James Crawford, un conocido promotor inmobiliario, ya la esperaba en el restaurante. Alto, canoso, de atentos ojos grises y modales impecables. «Estás preciosa», le besó la mano con galantería. Durante la cena hablaron de negocios, pero Ava captó sus miradas interesadas. Era viudo. Su mujer había muerto en un accidente de coche hacía 5 años. Quizá había llegado el momento de dar una oportunidad a una nueva relación. A última hora de la tarde, se asomó a la ventana panorámica de su ático. La ciudad centelleaba de luces, viva, inquieta, llena de posibilidades. La venganza la había cambiado. La había hecho más fuerte, más sabia, más cuidadosa. Le había enseñado a no dar nunca por sentados el amor y la lealtad. Le enseñó que todo el mundo es capaz de traicionar y de vengarse. Pero había otra cara. La venganza le enseñó a apreciar lo auténtico, la amistad, la lealtad, la honestidad. Le enseñó a distinguir los sentimientos genuinos de las sonrisas falsas. Le enseñó quién era realmente digno de confianza. El teléfono sonó en la mesa. James la invitaba a pasar el fin de semana en los Hamptons. Ava sonrió. Tal vez había llegado el momento de dejar atrás el pasado, empezar un nuevo capítulo en el que no hubiera lugar para la venganza ni el rencor. Se acercó a la barra y sacó una botella de vino de coleccionista, la misma que una vez pensó abrir en el 15º aniversario de su matrimonio con Lloyd. «Por una nueva vida», dijo alzando su copa, «y por las lecciones del pasado». La venganza estaba servida, se había hecho justicia. Pero lo más importante es que seguía siendo ella misma. No se había convertido en un monstruo obsesionado con la venganza. No había perdido su capacidad de sentir, de amar, de soñar, y en algún lugar de la ciudad florecían magnolias, símbolo de nuevos comienzos.
La naturaleza no recuerda los errores del pasado, simplemente da una nueva primavera, nuevas posibilidades, nuevas esperanzas. Ava miró su reflejo en la ventana, una mujer fuerte e independiente que construyó un imperio sobre los escombros de la traición, una mujer que conoce el precio del amor y el precio de la venganza. Tenía toda una vida por delante, y esta vez la viviría según sus propias reglas.